Hola arquitecto del videojuego, soy Alfred Coloma y bienvenido a un video más del curso de Godot. Las entradas, el componente principal de un elemento interactivo. Implementar las entradas desde el sistema operativo por nuestra cuenta es una tarea que nadie hace. Por eso nuestro motor Godot, como otros, lo maneja por nosotros. Así que solo nos toca aprender cómo lo hace el motor para nosotros sacarle el mayor provecho. Todo comienza con el motor sabiendo en qué sistema operativo está, tanto si el juego ya está compilado o si estamos en producción. Será luego el usuario que utilizará el dispositivo y consecuentemente el sistema operativo, y entonces ahí Godot receptará esas señales como joystick, el mouse, botones, y enviará estas señales hacia el main loop. El main loop y cómo se ejecutan las escenas y nuestro juego en general te lo resumí en este video que te lo dejo por aquí, que lo grabé hace poco. Y como te mencioné en ese video, la ejecución recorre todo el scene tree desde el root hacia abajo en el árbol, pero este orden es para ciertos métodos como el process, el physics process o el draw. Con los inputs esto ocurre totalmente al revés. Los métodos se van a llamar de abajo hacia arriba en el árbol, en el scene tree. Y aquí voy a remarcar que como con las otras funciones no interesa mucho en juegos tanto si primero es el método draw o es el método process y luego viene el physics process, con las entradas sí que nos va a interesar este orden y tendremos que tener en cuenta qué función se ejecuta primero por algo que te contaré luego. Pero en sí el orden es este. Primero, al recorrer el árbol de abajo hacia arriba, primero se ejecutarán todos los métodos input de cada uno de los nodos, luego los GUI input de cada uno de los nodos y luego los unhandled input y el resto igual, el unhandled key input, el input event, etc. Y digo igual porque estos tres primeros son los que nos interesa manejar de momento. A esta forma de ir ejecutándose las funciones a lo largo del árbol le vamos a llamar la propagación de las funciones input, ya que uno se ejecuta atrás de otro después de recorrer cada nodo del árbol de abajo hacia arriba. Con esto también podríamos detener la propagación y volver a empezar desde el último nodo. Este es el método para hacerlo manualmente, set input as handler del scene tree, pero no lo tocaremos de momento porque existe una clase de nodo que detiene la propagación por nosotros, el GUI input, que está implementado por los nodos de tipo control, los verdecitos. Podemos sobreescribir la función, que es un poco useless, o dejar que el nodo la utilice a su manera cuando interactuamos con ellos. Ahora, ¿por qué es importante esto del orden y de detener la propagación? Te voy a poner un ejemplo. Estas son las reglas. Al hacer clic avanza el cuadrito y al hacer clic sobre el botón escribe en el label que te suscribas. Como ves, lo maneja la función input. ¿Y qué pasa si aprieto el botón? Pues sucede a la vez que camina y escribe que te suscribas. ¿Por qué pasa esto? Porque el método input tal cual es el primero en llamarse y a lo largo del árbol no hay nadie quien lo detenga. Tanto el botón como el personaje realizan su función que estamos sobreescribiendo. Cuando llega al botón se marca su input, cuando llega al personaje se marca su input. Por eso suceden al mismo tiempo. Ahora, si utilizo en el personaje la tercera función en llamarse, que sería el unhandled input, al hacer clic sobre el botón, la función input pasará de largo, la función GUI input del botón detendrá toda la propagación y entonces volverá hasta abajo a empezar de nuevo, sin haber llegado a las otras funciones, como sería el input del personaje. Y si aprieto fuera del botón, pues las funciones input y GUI input pasan de largo, dándonos paso a unhandled input, que lo va a ejecutar el personaje y entonces avanzará. Así usar tus interfaces gráficas no supondrá un problema con respecto a las entradas de tu juego y ya podrás intuir por dónde vienen esos bugs que a los desarrolladores móviles siempre les molesta al principio. Ya que sabemos cómo se propagan estas entradas, ahora hablaremos un poco de cómo controlarlas. Todas estas funciones tienen el argumento event, pues todos estos eventos son estos de aquí. Cada uno tiene su función en específico. Quédate con este mapa y usa el que necesites en cada ocasión. Creo que me quedaría un video muy largo si explico cada uno, pero déjame te lo explico a grandes rasgos. Generalmente lo que se hace es preguntar si el evento es de un tipo exclusivamente y ejecutar código cuando suceda ese evento. Son, como ves, unos cuantos, pero si lo entiendes de esta manera se te hará sencillo. Todos estos de acá son los sencillos. Los agrupé para joypads, buttons y motion para pantallas táctiles y el MIDI, que es algo especial como para controlar instrumentos MIDI, entre otras cosas. Luego a la derecha tenemos los modifiers, que son un poco más complejos porque pueden tener información extra, como combinaciones de teclas del tipo control alt S para hacer una acción o algo así, o uno muy utilizado que es el doble clic, que ya viene implementado en el Event Mouse Button. Pero en sí, para ver todo lo que tienen, te recomiendo que consultes la documentación, aunque en muchas de estas cosas no va a ser muy claro. Luego
código. Godot tiene un par de clases importantísimas para las entradas. Son dos singletons que usaremos, uno para obtener y usar entradas y sensores de nuestros dispositivos y otro para darle nombre a un conjunto de entradas que necesitará nuestro proyecto. Así con este definiremos una misma entrada para una variedad de dispositivos. En el código con input map solo nos preocuparemos de realizar una acción cuando la acción sea llamada. Te lo voy a explicar mejor. Puedes usar la clase input map desde los ajustes del proyecto o modificarlos desde el código, que es también un poco useless, pero la clase input, además de proporcionar acceso a los dispositivos, te proporciona una función como isActionUsePreset, entre otras, en las que podrás usar las acciones que has configurado en el input map. Es como que el input map hace la función de uno de estos dispositivos, creando acciones input events del tipo event action, como lo ves aquí. Bueno, espero que lo hayas entendido, quizás no lo expliqué demasiado bien. Como sea, estas herramientas que nos facilitan mucho el uso de las entradas, pero si necesitas profundizar más en las entradas y en concreto en el manejo de estos eventos, entonces usaremos las funciones que hablamos al principio, con las funciones input, goInput, handledInput, etc. Y eso manejaremos exactamente los eventos que nos lleguen a las entradas. O podemos usar el singleton de input y de input map para que sea este singleton el que controle nuestras entradas y nosotros poder utilizarlos en cualquier parte del código, como por ejemplo en el process. Ahora, ¿qué te recomendaría si es que usar el singleton o usar las funciones input? Pues depende enteramente de lo que estés haciendo. De hecho, si es que vas a desarrollar para móvil, es muy probable que necesites usar los métodos inputs porque justo ahora Godot no tiene en sí unas clases que sirven como para hacer gestos, rotar con dos dedos, deslizarse, hacer swipe hacia un lado, y te tocaría implementarlos a ti. Como son cosas que de momento no se han mapeado, pues te toca implementarlos. También te sirve, por ejemplo, si es que vas a usar un controlador nuevo creado por ti con Arduino o algo así, pues estarías también usando estas funciones. Y por otro lado, por ejemplo, si es que tienes programado tu juego como para moverte con WASD y quieres también conectar un mando, puedes hacer el mismo grupo de tener el joypad y el movimiento WASD en un mismo grupo de acción. Entonces solamente usarías el singleton con los mismos datos para distintos dispositivos. O sea, el singleton es muy útil en este caso. Bueno, y eso sería todo por ahora. Te agradezco por quedarte hasta el final del video y acabamos de pasar la barrera de los 100 suscriptores y te agradezco a ti, suscriptor, que estás suscrito. A los que no, también por ver los videos, pero ya es hora de que te suscribas. Amigo, hasta la próxima.